¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Huanca. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las diferencias entre crónica y reportaje, tomando el ejemplo de reportaje del caso del Imprisimach y en cuanto a la crónica del último hombre muere primero. Bueno, hablando primero de la crónica, es una historia contada, ¿no? Es la narración de algún hecho, un acontecimiento que el autor da a conocer al lector, ¿no? Y que se puede apreciar en la crónica el estilo literario del autor, justamente, porque se pueden ver y en la mayoría de casos se muestra recursos o herramientas literarias como son la metáfora, la comparación, la descripción de los hechos que enriquecen mucho más lo que es la crónica, ¿no? Y creo que mientras más detallado, mientras más descriptivo sea el texto, la historia, va a captar mucho más la atención del lector, justamente, ¿no? Y creo que este, el uso de estos recursos va a llevar a la imaginación al lector. Creo que justamente es una historia creada, contada en texto, pero que al momento de ser leída por alguien, justamente la lleva a esa imaginación, ¿no? A recrear imágenes de cómo pudo haber sido tal acontecimiento, ¿no? Y usando, creo que ese tipo de recursos nutre mucho más el texto, ¿no? Y creo que la crónica es eso, ¿no? Y creo que el autor busca más eso, enfocarse en cómo va a dar a conocer dicha historia. En diferencia el reportaje, ¿no? Que el reportaje es mucho más un tema de investigación, de indagación, de un hecho de denuncia, ¿no? Que en la mayoría de casos se da, de buscar el porqué de las cosas, el fondo de las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, se hace una denuncia, entonces yo tengo que tengo que percibir como periodista, por ejemplo, a quiénes voy a recurrir, qué es lo que voy a investigar, qué, cuáles son las cosas que voy a investigar, las cosas primarias, secundarias, porque hay que buscar justamente qué detalles van a hacer que este reportaje eh, sea, sea de mayor convencimiento al momento de darlo a conocer, ¿no? Porque tiene que convencer el reportaje. Y justamente el reportaje es mucho más complejo porque hay que hacer toda una investigación, hay que hacer entrevistas, ir a diferentes lugares para justamente nutrir ese tema y sacar lo más profundo del caso, ¿no? Y justamente reportaje es eso, porque hay que construir toda una estructura de, de lo que voy a hacer, ¿no? Y justamente cuando yo tenga un reportaje, ya pueda hilar cosas, que pueda tener un sentido, que pueda ya estar construido, tener bases sólidas, documentos que comprueben justamente eso y que no sea algo superficial, ¿no? Que esté bien construido, bien nutrido, y por eso justamente el reportaje es mucho más complejo, ¿no? Porque la crónica, si bien no es fácil, no todos pueden escribir una buena crónica, eh, se centra mucho más en la forma en que voy a escribir el texto, ¿no? A diferencia del reportaje, en la crónica muestra el estilo literario del autor, a diferencia del reportaje, que si bien también tengo que hacer una estructura para contar la historia o de lo que estoy enunciando, lo que voy a dar a conocer, me centro mucho más en encontrar el porqué de las cosas, ¿no? De los personajes que están implicados, de lo que ha pasado, quiénes han sido, dónde ha sido, cuándo ha sido. Y claro, justamente también tiene que tener una buena historia contada, ¿no? Pero me voy a centrar mucho más en lo que voy a recopilar a lo que voy a escribir, ¿no? Que la crónica se centra mucho más en eso de cómo voy a escribir eso, ¿no? Es mucho más complejo porque tengo que hacer justamente los recursos literarios que mencionamos, como son la metáfora,
la comparación, la descripción. Es mucho más complejo en ese sentido, a diferencia del reportaje, que es más complicado ir a investigar las fuentes, ¿no? De buscar las bases que consoliden mi reportaje. Pero al final de cuentas, digamos que el reportaje es mucho más complejo que hacer una crónica, ¿no? Y creo que ahí están las grandes diferencias que podemos encontrar eh, en estos ambos géneros periodísticos. Muchas gracias.